Esto es de José Ramón Garambela, el Güero Telles, reportero de policía. Esto es editado por la editorial De Bolsillo. Y hoy te traemos, de este libro, un trágico cuento de hadas. Epígrafe. He aquí otro caso, también originado por celos, que si bien parece página arrancada de algún folletín, corresponde sin embargo a la realidad más absoluta. La historia de una mujer bellísima, que de esposa de un burócrata pasó a ser cónyuge de un príncipe. Mas el desenlace de lo que parecía novela rosa no fue precisamente feliz, porque la princesita del cuento vivió entre los muros de Lecumberri durante 20 largos años. Fin del epígrafe. Aquel frío día del mes de octubre de 1936 parecía ser como cualquier otro en la vida de Ricardo Salmerón García. Ese día, como tantos otros, hizo su entrada al edificio de los Ferrocarriles Nacionales de México cuando el reloj marcaba exactamente las 9 en punto de la mañana. Nada, pues, le hacía barruntar que apenas un par de horas más tarde ocurriría un hecho que marcaría su existencia para siempre. A las 11, en efecto, fue interrumpido por su secretaria, quien llevaba consigo la tarjeta de un visitante que deseaba entrevistarlo, un príncipe ruso llamado Nikolai Nigeradze. Mientras pasaba el pulgar derecho por aquella tarjeta elaborada con papel, el jefe de compras de ferrocarriles, puesto al que había ascendido por riguroso escalafón luego de muchos años de trabajo, se preguntaba mentalmente qué se le podía ofrecer a aquel noble europeo, sobre todo si se consideraba que, vista su posición social, lo lógico habría sido que el tal príncipe solicitara la entrevista con el director de la compañía y no con un empleado como él. Así las cosas. Movido más por la curiosidad que por otra razón, Ricardo Salmerón García, de 54 años de edad, pelo entrecano, alto, delgado, vestido con un traje café a rayas, de cuyo chaleco asomaba una leontina de oro, le ordenó a la secretaria que pasara al visitante. No transcurrieron ni 2 minutos antes de que el jefe de compras tuviera enfrente al escritorio a un hombre de edad madura, alrededor de 40 años, estatura regular, vestido elegantemente hasta la exageración, quien con la mano izquierda sostenía el bastón y el sombrero. El recién llegado, al paso de extender la diestra en cuyo anular lucía una esmeralda de gran tamaño, inició el diálogo con fuerte acento extranjero. Habrá visto por mi tarjeta, señor, que soy el príncipe Nikolai Nigeradze. Yo, aunque nacido en Rusia, tengo ya muchos años de radicar en México, luego de la revolución en mi país. Desconcertado, deseando llegar lo antes posible al propósito de aquella visita, Salmerón García le ofreció asiento al noble en tanto le preguntaba con notoria ansiedad. Mucho gusto, ¿en qué puedo servirle? Nikolai Nigeradze, con ademanes parsimoniosos, remarcando todas y cada una de sus palabras, le respondió con calma. Soy un hombre de honor y por eso he venido a visitarlo. Debo informarle, señor mío, que su esposa y yo estamos enamorados y querremos casarnos. Pero existe la circunstancia de que usted está de por medio. Tal es la razón por la que vengo como caballero a pedirle que se divorcie de ella. Las palabras pronunciadas por el príncipe Nigeradze surtieron en Ricardo Salmerón García el mismo efecto que si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Repuesto de la sorpresa, su primera reacción fue querer echar a patadas de la oficina a aquel hombre porque, entre otras cosas, le resultaba imposible imaginarse siquiera que su esposa, Concepción Arias, hubiera sido capaz de serle infiel. Mas la seguridad con la que el príncipe le había formulado la petición lo hizo desistir de su propósito inicial, llevándolo a pensar que algo de cierto debía existir en lo dicho por el noble ruso. Así pues, extendiendo la mano en señal de despedida, le replicó al aristócrata a media voz.
Bien, caballero, le agradezco la franqueza con la que me ha hablado, pero antes de contestarle debo hablar con Concepción. Si ella me confirma lo que usted me ha expuesto, le aseguro que no seré yo quien se oponga a los designios de los dos. Satisfecho con lo escuchado, Nicolai Nigerazzi hizo una caravana antes de salir de la oficina. El jefe de compras de ferrocarriles, abrumado por la escena vivida, permaneció durante 1 hora en silencio, mirando con ojos anegados los papeles que tenía sobre el escritorio. Por fin, decidido a definir de una vez por todas la situación, salió de la oficina para dirigirse al pequeño departamento de Santa María la Ribera, donde desde hace 7 años vivía con Concepción Arias. Salmerón García encontró a su esposa realizando los quehaceres y apenas si se inmutó cuando lo vio entrar. Tal parecía que estaba esperándolo. El marido, armándose de valor, enfrentó resueltamente el problema. Recibí la visita de un príncipe. Me dijo que tú y él están enamorados, que quieres el divorcio. Un tanto sorprendida que su esposo no le hiciera una escena de celos, Concepción aceptó la relación con el aristócrata ruso. No fue necesaria una sola palabra. Bastó un leve movimiento de cabeza, que Ricardo Salmerón comprendió de inmediato. El empleado gubernamental, percatándose que su matrimonio habría naufragado, sacó fuerzas de flaqueza para decir con la voz apagada: «Busca al abogado que habrá de divorciarnos». El divorcio entre Ricardo Salmerón García y Concepción Arias se resolvió en apenas 15 días, toda vez que no existían hijos de por medio. La propia Concepción, una semana más tarde, celebraba su enlace con el príncipe ruso Nicolai Nigerazzi. Un cuento de hadas. Ante su nueva situación matrimonial, Concepción hubo de adoptar el nombre de Concetta de Nigerazzi. El nuevo matrimonio fijó el hogar conyugal en el lujoso departamento ubicado sobre el Paseo de la Reforma, frente a la estatua de Cuauhtémoc, y durante los primeros meses realizó varios viajes a Europa. Era en verdad una pareja muy bien avenida. La adquisición de un título nobiliario, así sea a través del casorio, bien se sabe, acarrea determinadas obligaciones que deben cumplirse si el recién ingresado a la nobleza pretende estar a la altura de sus nuevas amistades. Fue así como Concetta se vio obligada a aprender hipismo para durante las mañanas, acompañada de su esposo, pasear a caballo por el bosque de Chapultepec. También recibió la asesoría de expertos contratados por el príncipe sobre cómo conducirse en las reuniones, expresarse correctamente en inglés o francés, tocar el piano y vestir adecuadamente para la ocasión. No había baile, recepción, concierto o exposición del artista de moda donde Concetta de Nigerazzi dejara de deslumbrar por su belleza extraordinaria, simpatía cautivadora y un buen gusto en el vestir. Nadie, a excepción de Ricardo Salmerón García y de Nicolai Nigerazzi, podían imaginarse que aquella mujer, que hacía apenas unos cuantos meses había estado casada con un gerente de compras de los ferrocarriles nacionales de México y había vivido durante 7 años en un modesto departamento de Santa María la Ribera, era ahora la princesita protagonista de un cuento de hadas. Existía, sin embargo, una lección que Concetta, al menos por un buen tiempo, se negó a seguir: aprender a accionar armas de fuego. De nada valía que Nicolai Nigerazzi, experto tirador desde niño, la instara a disparar al blanco o la obligara a acompañarlo al stand de tiro. Mas hubo día en que la insistencia del marido, unida al amor que sentía por él, logró que ella accediera a aprender a tirar. No resulta inútil afirmar que Concetta de Nigerazzi, apenas unos meses más tarde de recibir la primera clase, se había convertido en una tiradora de consideración capaz de poner las balas en el centro de la silueta colocada a 15 metros. Nadie como tú. La vida para los Nigerazzi, entre tanto, transcurría llena de invitaciones para asistir a infinidad de fiestas.
Uno de aquellos convites fue para ir a un restaurante donde se le ofrecería una comida de bienvenida a una mujer recién llegada a México, en plan de vacaciones desde su Dinamarca natal. La belleza nórdica de la turista fue motivo para que Nikolai dejara sola a su esposa y se uniera al grupo que rodeaba a la danesa. Concetta, puesta sobre aviso por la actitud de su esposo, intentó apartarlo y llevarlo de nuevo a su lado de la mesa que ocupaban. El príncipe ruso, con elegancia, aunque firmemente, rechazó la solicitud de su cónyuge y permaneció hasta el final de la reunión sentado a la vera de aquella mujer. El incidente trajo como consecuencia la primera desavenencia en la pareja, al grado de que, a partir de ese día, luego de una discusión por demás violenta, la relación entre los dos se deterioró considerablemente. Nikolai procuraba dirigirse lo menos posible a su esposa y en lugar de ello comenzó a salir solo durante las tardes, pretextando que debía arreglar algunos negocios. La nueva actitud del noble despertó los celos de Concetta, quien, desesperada, empezó a amenazarlo con frecuencia. Mira, Nikolai, si algún día llegas a engañarme, no sé qué haría. Te advierto que sería capaz de hacer cualquier cosa. Haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias, Nigerazzi se limitaba a perfumarse las solapas del saco, asir el bastón y el sombrero, besar fríamente en la mejilla a su mujer y antes de salir, con una sonrisa, repetirle algo que parecía ya estribillo. No hay nadie como tú y para mí no existe otra mujer más que mi adorada esposa, lo juro. Pero debes entender que yo tengo negocios que exigen mi atención y por eso me veo obligado a dejarte sola. La explicación del príncipe dejaba cada vez menos satisfecha a Concetta, al punto que un día, atormentada por los celos, con objeto de salir de dudas, decidió seguirlo para saber qué hacía y con quién se reunía en aquellas misteriosas juntas de negocios. No tardó en saber la respuesta por sí misma. Nikolai Nigerazzi se encontraba todas las tardes en un café de la plaza de Miravalle con la danesa que había conocido en el restaurante. Era mucho más de lo que podía soportar, por lo que decidió continuar con la vigilancia, pero cargando ahora una pistola pequeña dentro del bolso. La tarde trágica, después que Nikolai saliera de su casa, Concetta hizo lo propio siguiéndolo a corta distancia, hasta que en la plaza de Miravalle, al pie de un árbol, observó al príncipe besar a su amante. La princesa, fuera de sí mientras sacaba el arma del bolso, lanzó un grito que traslucía celos e ira. ¡Nikolai! Sorprendido, Nigerazzi volteó hacia donde había surgido aquel grito para darse cuenta de que su esposa le apuntaba con una pistola. El aristócrata, aterrorizado, corrió calle abajo buscando refugiarse en la casa de unos amigos. Fue en vano. 5 disparos atronaron el espacio, haciendo que el príncipe cayera sin vida en un charco de sangre. La distancia entre cada una de las balas era apenas de unos cuantos milímetros, prueba más que suficiente para demostrar que la homicida era en verdad una experta en el manejo de armas de fuego. Una vez efectuados los disparos, Concetta de Nigerazzi arrojó lejos de sí la pistola, para a continuación caminar hacia donde se encontraba el cadáver del que había sido su esposo y arrodillarse. Ajena aparentemente a cuanto ocurría a su alrededor, para ese momento se había juntado decenas de curiosos y vecinos. Esperó la llegada de 2 policías que la trasladaron a la 8ª delegación, entonces situada sobre la calle Colima. La turista danesa, entretanto, causante indirecta de la tragedia pasional, desapareció rápido de la escena del crimen y pocas horas más tarde se hallaba en el aeropuerto para abordar el avión que la llevaría de retorno a Copenhague natal. La victimaria de Nikolai Nigerazzi, bajo el nombre de Concepción Arias, fue recluida en Lecumberri bajo el cargo de homicidio con agravantes. Permaneció en Palacio Negro durante 20 años, formando parte del grupo capitaneado por Chole la Ranchera, integrado por mujeres que también habían asesinado a sus esposos o amantes. Así concluyó el cuento de hadas vivido por Concepción Arias o Concetta Nigerazzi. Este título lo sacamos
de El Güero Telles, reportero de policía. Escrito por José Ramón Garmabela, editorial de bolsillo. Y pues seguimos aquí en Guadalupe Reyes. Si te gustó y todas esas cosas, dale like, ya sabes, haz las cosas chidas. Y esto no debería estar grabándolo, así que bye bye.